Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy en una edición especial de nuestro podcast, como continuación de la materia que comenzamos a ver de hermenéutica, o el módulo de hermenéutica, tenemos una visita muy especial. Primero, hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Y con ustedes, un fuerte aplauso para nuestro invitado especial de hoy, el señor Juan Pablo, apellido Ibáñez. Un queridísimo amigo. Muy amigo de Adrián, pero también conocido y un hermoso hermano que hoy nos acompaña con, bueno, un tópico bastante particular, algo que él ha profundizado mucho, pero antes de seguir hablando, nos encantaría que te presentes, Juan Pablo, que puedas dar en 60 segundos la larga data de tu biografía, no solo por tus años, sino por todo lo que Dios te ha permitido hacer, capacitarte y bendecir también a la iglesia en estos años. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Ibáñez, soy de Buenos Aires. Me casé con mi esposa Verónica en el año 2001. Vivimos un tiempo en Brasil, después Dios nos trajo a Mendoza por cuestiones laborales. Soy ingeniero y profesor acá en la universidad. Y por ese tiempo también Dios me fue llamando a redescubrir las escrituras a partir del estudio, sobre todo del contexto original, los idiomas originales. Y bueno, eso me apasionó, me tiene apasionado hasta el día de hoy. Dios nos permitió vivir un año en Israel, hacer distintos cursos de hebreo, bíblico, moderno, y también con hermanos judíos. Así que desde ese tiempo me vengo capacitando y bueno, me he transformado en un enseñador bíblico. Como me preguntan qué soy un modesto enseñador bíblico. Y bueno, busco superarme y profundizar en primer lugar, porque entiendo que es el llamado de Dios para mi vida, y después para contribuir a mi generación, ¿no? Al pueblo de fe en el cual Dios me puso. Qué bárbaro, un ingeniero con cabeza un poco más cuadrada, pero que te apasiona. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que Dios va usando todas las herramientas que uno va ganando en la vida. Yo soy un ingeniero, pero no tan cuadrado, porque siempre me apasionó. Con el tiempo me empecé a dedicar a cosas más naturales. El ingeniero, yo soy ingeniero civil, se ocupa de los edificios, de las cosas hechas por el hombre, pero a mí me interesó las cosas que Dios hace, los suelos, las rocas, la geología, y a eso me dedico. Y eso es algo mucho más desestructurado, mucho más misterioso, mucho más difícil. Y a su vez también la vida me llevó por la programación. Cuando uno programa, aprende el hábito de estar muy en los detalles, en las conexiones, en seguir, digamos, una línea de un dato, de una información en sus distintos pasos. Y todo eso Dios lo usó para después ir a las escrituras y encontrar con esta forma, con esta avidez de escarbar, de excavar en las escrituras. Así que es algo que a mí me gusta, me apasiona, es excavar en las escrituras. Y es como un arqueólogo que va y tiene todo el campo alrededor y dice, bueno, hoy excavo acá, pero sé que hay muchas mejores cosas por excavar todavía. Entonces es algo que, gracias a Dios, va a durar toda la vida, así que le pido al Señor que me dé la misma gana y la misma pasión. Si podés diseñarnos un software para excavar las escrituras, me encantaría. Porque... bueno, así que bueno, a eso me dedico, más o menos, en mis ratos libres. Bueno, yo te conocí ofreciendo todo lo que Dios ha dado como un recurso para la iglesia, y creo que hoy es un pedacito de cómo podés bendecirnos a todos los estudiantes y a quienes verán estos videos. Creo que es un excelente recurso. Pero queríamos comenzar con la materia. Vimos una introducción a la hermenéutica en general, algunas herramientas, algunos conceptos básicos, pero hoy quisiéramos enfocarnos, que nos lleves un poco a lo que tiene que ver con la hermenéutica del Antiguo Testamento, y probablemente nos vamos a meter un pedazo en el Nuevo Testamento también, porque es inevitable. Todo apunta a... Bueno, eso es interesante porque, a veces hacemos mucha división y es sabio y es saludable ver como una unidad en el tiempo, ¿no? Hay una conexión muy fuerte. Y si bien, digamos, por distintas razones se habla de antiguo y nuevo, está bueno en nuestra cabeza no tener esa división. Sí tenerla quizás externamente, una cuestión práctica, pero internamente hay una conexión muy fuerte y una secuencia
y hay un apoyo, ¿no? El nuevo se apoya en el antiguo, entonces en cierta medida es una gran unidad. Tal cual. El pensamiento, digamos, divino. ¿No? Tal cual, tal cual. Bueno, seguimos. Comencemos. Bueno, Llévanos. El tema de la hermenéutica es una ciencia, ¿no? Algunos dicen que es un arte. Yo creo que es también lo que dicen que es una ciencia y lo que es un arte. Quizás creció más como arte que como ciencia. Después cuando aparecen, digamos, los que padronizan las cosas o los que le dan un método, se va transformando en ciencia, ¿no? Sobre todo en el mundo occidental. Pero la hermenéutica bíblica empezó en Oriente, ¿no? Empezó con el pueblo judío. Y se va desarrollando y después incorpora elementos griegos. Los griegos son los que dan quizás un salto de calidad en muchas disciplinas. La historia, la geografía, la lógica y la hermenéutica también. Y nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados a la hermenéutica occidental, pero yo quiero que charlemos un poquito de la hermenéutica judía, la antigua y la de hoy, que al ser oriental tiene otros condimentos. No es tan oriental, no es una hermenéutica china, sino una hermenéutica un poco más cercana, oriental del Mediterráneo. Bien. Entonces, con un diálogo cercano con lo griego, y eso se va a ver en el Nuevo Testamento. Pero si vamos un poquito antes, vamos a encontrar una hermenéutica un poco más pura, si se quiere, de lo que es entonces el pueblo judío, la cultura judía. Entonces, yo me involucro con estos temas desde ya hace un tiempo. Tuve la posibilidad de estudiar con judíos mesiánicos en un ministerio de Brasil. Son judíos que creen en Yeshua como el Mesías. ¿Sí? Bueno, no sé, estoy diciendo Yeshua. Eso, te iba a preguntar, porque en nuestra charla, y yo antes había charlado con vos y me habías comentado, pero ¿por qué vos todo el tiempo te referís a Jesús como Yeshua? Bueno, digo Yeshua porque es su nombre en hebreo. Bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, como generalmente se trata de no transliterar los nombres, ¿no? A veces sí, sobre todo en la cuestión escrita, ¿no? Pero en la cuestión de la vida cotidiana no andamos traduciendo, tratamos, si viene acá un inglés, se llama Peter, no le voy a decir Pedro. Peter, bueno, pero también si es Pedro, entendemos que es el nombre asociado a Peter, ¿no? Pero cuando yo hablo de Yeshua es porque podemos con certeza decir que era su nombre. De hecho, en el judaísmo hay un apodo para Jesús, hay un apodo para Yeshua que es Yeshu, ¿sí? Para Yeshua, ¿sí? Los judíos les gustan mucho las abreviaciones, los apodos, los nombres cortos, ¿no? Mati, Yossi, ¿no? Son todos nombres, sobrenombres o apodos que le decimos. Abreviados. Y en el judaísmo, que no cree en Yeshua, se lo conoce como Yeshu. ¿Sí? Esto no es gratis. Y lo reconocen como que es Jesús, el Jesús del cristiano. El Jesús histórico, por supuesto. Sí, no tienen ninguna duda que hubo un Jesús histórico. No me quiero ir mucho del tema, pero nada es gratis y como vamos a ver más adelante, hay un acróstico en esas letras de Yeshu que en realidad es una suerte de condenación. Entonces, con mucha elegancia, los judíos hablan de Yeshu. En el fondo, diciendo lo que... Sí, hablando un poco de que... despectivo de que su memoria sea olvidada, algo así. Wow. ¿No? Pero bueno, yo creo que eso, para terminar este círculo, este rulito, es importante hablar de Yeshua porque en la Biblia encontramos la raíz de su nombre. Su nombre originalmente era Yehoshua, que es el famoso Josué. ¿No? Yehoshua es el nombre, después cuando pasan las generaciones, cientos de años, vamos a encontrar, por ejemplo, si vamos a los libros de Zacarías o Ageo, a un tal Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote en aquel tiempo. Bueno, ese ya empieza a ser Yeshua. Era Yehoshua, que va perdiendo una letra en el camino y queda más corto, y es Yeshua. Cuando uno va al Nuevo Testamento, las traducciones que se hacen, tanto de Jesús como de este sumo sacerdote, que si no me equivoco Esteban habla o algo, se menciona algo de Josué, ¿sí? Con el discurso de Esteban en Hechos 7, la palabra es la misma. Entonces hay una transición del nombre que pasa en todos los nombres, ¿no? Pasa en las culturas. Entonces
Yehoshua, Josué, pasa a ser Yeshua, que pasa al griego, Jesús, ¿no? Porque el griego necesita adaptarlo a su idioma, pasa al latín y pasa al español. Y después de todo ese círculo pasa de Yeshua a Jesús, ¿no? Porque aparece la J, que cambia la yud original de Yeshua, que empieza con la yud, es como una I o como una Y, ¿no? La transliteración es Y. Por ejemplo, Jerusalén, también en español, es Yerushalayim. Yerushalayim es el nombre de Jerusalén. Entonces el español pone J donde hay una I inicial, porque lingüísticamente no gusta. O cuando hay una M al final pone una N. Son cuestiones lingüísticas. Entonces eso justifica de por qué Yeshua termina siendo Jesús, ¿no? Entonces, es una transliteración, no es que uno está bien y uno está mal, simplemente entender que es como si yo me mudo a otro país, me ponen un nombre de esa cultura, no dejo de ser Juan Pablo, ¿no? Entonces Yeshua puede ser llamado Jesús, pero no deja de ser Yeshua. ¿Está bien? Excelente. Entonces, esto es parte del contexto original. Nosotros con mi esposa y un grupo ahora de colaboradores tenemos un ministerio que se llama Contexto Original. Le pusimos el nombre después de dar muchas vueltas, pero creo que es el centro de lo que Dios nos llamó. Es recuperar el contexto original de las Escrituras para darle nosotros decimos, para poner en valor las Escrituras en esta generación. Entonces, en vez de ir por una cuestión de, bueno, simplifiquemos las Escrituras para que sean relevantes a la generación, simplifiquemos o cambiemos las palabras, hagamos algo más quizás light o menos contextualizado, Dios nos está llevando por el otro lado. ¿Por qué? Porque entendemos que en esta sociedad tan compleja hay lugar para todo. Y cada uno tiene su lugar. El que va a hablar fácil, con palabras modernas, y el que va a ir en profundo porque trae cosas, como dice el texto bíblico, ¿no? El sabio, el escriba sabio, como que abre el arcón y saca tesoros nuevos y tesoros viejos, ¿no? Entonces la Escritura tiene lugar para esas dos actitudes. Tesoros nuevos y tesoros viejos. Entonces, desde nuestro ministerio buscamos releer las Escrituras recuperando ese contexto original que tiene todo que ver con la hermenéutica. Y ahora nos metamos con la hermenéutica bíblica. La hermenéutica es la ciencia o el arte de interpretar los textos, principalmente los textos bíblicos. Para eso, digamos, creció esta disciplina, ¿no? Tan la importancia que los textos bíblicos han tenido durante mucho tiempo y hasta el día de hoy. ¿Sí? Hoy quizá uno puede decir, bueno, no son tan importantes, siguen siendo importantes. Si uno compara con otros tramos de la historia, por ejemplo, Europa y la Edad Media, eran muy importantes, ¿no? Eran centrales porque la sociedad era una sociedad basada y giraba se pretendía una sociedad cristiana total, digamos. En el mundo judío, sobre todo en el mundo ortodoxo, siempre los escritos fueron centrales, pero bueno, en el judaísmo secular es menos, ¿no? Y bueno, en el medio cristiano más amplio siempre las escrituras están ahí, aunque en algún momento se consideró que era mejor que los laicos no leyeran las escrituras, ¿no? El protestantismo vino a rescatar esto y vino a rescatar una idea muy judía de buscar la voluntad de Dios en las escrituras. Que esto parece el pan cotidiano, no siempre fue así. Claro. No siempre fue así. Entonces, existe la hermenéutica porque hay una necesidad o una convicción de que si yo voy a las escrituras voy a tener algo de Dios para mi vida. Esto es como una revolución. No siempre fue así. Si uno va al Antiguo Testamento, que tiene 3 divisiones básicas en el judaísmo, la Torá o Pentateuco, los libros de Moisés, después los profetas, donde se incluyen no solo los profetas, sino los libros que se llaman históricos, ¿no? Samuel, Reyes son libros proféticos, profetas anteriores y posteriores, y después los escritos, que empieza con los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y ese ramillete de libros que andan por ahí. Entonces, esas son las 3 grandes divisiones de la Biblia hebrea, que se llama Tanaj. Hay mucha abreviación en el judaísmo. Tanaj es Torá, Neviim, que es profetas, y Ketuvim, que son escritos. Las 3 letras dan igual a Tanaj. Ellos no dicen Antiguo Testamento, dicen Tanaj. Perfecto. Entonces, en su Tanaj, esa división en 3, y ya hacemos la primera incursión en el Nuevo Testamento, ya se refleja en el Nuevo Testamento. En Lucas, cuando aparece la escena de Yeshua resucitado en el aposento, estaba escrito, ¿sí? Y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Dice, está escrito y fue profetizado en
la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Son las 3 divisiones, porque la división de los escritos, los Ketuvim, empiezan con los salmos. ¿Está bien? Entonces, muchas veces cuando en la Biblia y en el Nuevo Testamento se dice, como dijo el profeta, o como dicen los salmos, no quiere decir necesariamente que están los salmos, sino en la sección de los salmos. Bien. Como dijo el profeta, puede ser Isaías, Jeremías, Ezequiel. Si la persona no tenía la cita. De hecho, no existían citas en esa época. Claro. No estaban los versículos, no estaban... capítulos. Entonces, era mucho de la cuestión oral, de recordar. Yo sé que en los profetas, si yo busco, voy a encontrar lo que está, pero lo cito de memoria. Bien. ¿Bien? Pero bueno, la Biblia se va desarrollando de una forma muy compleja. Cuando hablamos de hermenéutica del Antiguo Testamento, tenemos que entender qué es el Antiguo Testamento. Es un artefacto muy complejo. ¿Sí? Tenemos una serie de libros, pero esa no es la complejidad. La complejidad en que, inclusive dentro de los libros, tenemos sublibros. Por ejemplo, el libro de Isaías. Por ejemplo, tenemos libros que se ve que tienen más de una parte. El libro de Isaías, por ejemplo, se pueden distinguir 3 partes asociadas quizás a tiempos históricos consecutivos, pero diferentes. Y cada una tiene un énfasis. Y después hay una edición, o sea, hay un cierre. Hay alguien que viene y une quizás textos que estaban dispersos, los une y le da una coherencia, ¿no? Una versión editorial. Y eso a su vez puede pasar 1 o 2 veces hasta que llega a la versión final que hoy tenemos. Entonces, cuando yo hago una hermenéutica... Perdón, sí. ¿Y eso en Isaías está claro? Eso en Isaías está claro. Isaías, el consenso general que Isaías 1 al 39, perdón, corresponde al Isaías histórico, y uno encuentra narraciones históricas. Isaías que se ve con el rey, Isaías que charla con Ezequías, Isaías que va y se junta con el rey y lo reta y le dice y tal cosa. No quiere decir que todo ese bloque sea histórico, porque hay profecías en el medio y hay agregados. Se cree que empieza realmente en el capítulo 6, que es el llamado de Isaías. Después el capítulo 40 empieza cuando dice consolad a mi pueblo. Ahí ya hay un contexto de que pasó algo grave y que Dios empieza a consolar. Ahí el Dios del Isaías de la segunda parte es un Dios distinto al de la primera. En la primera parte, el énfasis es exhortar al pueblo para que siga fiel a Dios. Hay mucha política en el medio. El rey, Dios se mete en política. Hay que hacer pacto con los asirios, sí o no. Hay mucha política exterior. El profeta Isaías era como un consejero de asuntos exteriores del rey. Así funcionaban, digamos, muchos de los profetas o de los eruditos, si quieren, los sabios. El profeta tenía un rol de aconsejar y traía la historia pasada al presente para aconsejar y darle contexto a su postura. Entonces ese era el Isaías histórico. El mensaje de Isaías a partir del capítulo 40 es más de consuelo, es más de esperanza, es más evangélico. De hecho, el evangelio y los textos que generalmente en el cristianismo se recuperan y que son de bendición, son de esa parte, ¿no? Del 40 al 55 y del 56 al final. Del 40 al 55 se entiende que es un escenario más de exilio, donde hay una necesidad de consolación. Es porque el pueblo ya está cautivo, ya recibió la paga por los errores de sus antepasados, y la vida tiene que seguir y hay que reinventarse. Por eso los versículos de esperanza. Son versículos de esperanza, son versículos donde aparece la gracia como no aparece en otros lados, porque la coyuntura lleva a eso. Entonces, eso es muy interesante. Volviendo a la hermenéutica, cuando yo voy a estudiar, por ejemplo, Isaías, tengo que detectar eso, o tengo que estudiar e ir viendo, y a veces yo veo esa mudanza de clima o de ambiente, y ahí empiezan las herramientas hermenéuticas, cómo se menciona, por ejemplo, el nombre de Dios, no solo en Isaías, sino en toda la Biblia y en la Torá sobre todo. ¿Por qué Dios tiene tantos nombres? Elohim, ¿no? Génesis 1.1, en el principio Elohim, que se traduce generalmente por Dios, creó los cielos y la tierra. Que mucho de eso, justo en la primera materia de teología inicial, vimos los nombres de Dios y en la traducción se pierde mucho. Bueno, porque en la traducción Dios o Señor y eso es todo. Exacto. Entonces, generalmente depende de las traducciones. Ahí las traducciones depende de su compromiso y el trabajo que hacen. Hay de todo tipo de traducciones, muy buenas. Con el tiempo.
¿Ah? Han ido variando. Y han ido cambiando, ahora, claro. Jehová casi en las nuevas versiones no Por está. eso. Entonces, está Elohim, está Jehová. Algunos dicen, bueno, es intercambiable. Bueno, sí, si yo quiero hacer un uso devocional de la Biblia, sí. O sea, si yo entiendo que es Dios, que termina Jehová siendo Elohim, Dios, es Dios, pero si yo quiero hacer hermenéutica del Antiguo Testamento, me voy a encontrar que muchos, los que estudian, hablan de relatos eloístas, que son relatos donde se menciona a Dios como Elohim, y relatos yavistas, donde se menciona a Dios como Yahvé o Jehová. Entonces, ¿qué hay por detrás de eso? Hay detrás tradiciones distintas, y después hay textos donde se juntan, porque es Jehová Dios. Génesis 2. Génesis 1 es Elohim. Génesis 2 es Jehová Dios, que es el tetragrama, el nombre de Jehová, Yahvé, Elohim. Entonces hay los dos. Ahora, ¿qué es? ¿Dios, Dios? ¿Se dan cuenta? Uno puede decir, bueno, si Jehová es Dios y Elohim es Dios, son intercambiables. hay una redundancia. Y si no hay una redundancia, ¿qué es? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí empiezan las puertas donde decir, bueno, quizás hay una época donde se armonizan y algunos dicen, bueno, Elohim se llamaba Dios Elohim en el Reino del Norte. ¿Se acuerdan del Reino del Norte? Sí. Las 10 tribus, Samaria. Y se llamaba Jehová o Yahvé en el Reino del Sur, un nombre más judío. ¿Es así? Bueno, hay evidencias. Entonces, quizá hay un tiempo donde después el Reino del Norte cae y el Reino del Norte, todos los que logran huir y no son cautivos, van al sur. Entonces, hay una gran teoría que apunta a que se unieron los textos y se empieza a ver una acomodación. Entonces, algunos dicen, bueno, en Génesis tenemos dos relatos de la creación, Génesis 1 y Génesis 2, ¿no? Son muy distintos. Quizá uno tiene una raíz y otro otra y aparecen, y eso está evidenciado en los nombres, o está evidenciado en la estructura. Por ejemplo, Génesis 1 habla de Elohim y es un relato muy estructurado, muy ingenieril. ¿Quiénes eran los ingenieros de la antigüedad en Israel? No había ingenieros, pero sí había sacerdotes. Entonces, los relatos, entre comillas, aburridos o estructurados son sacerdotales. Tal día ofreces tal cosa, tal día esta otra. Sí, es muy secuencial. Muy frío, muy distante. Y después hay otros relatos que son más amenos, transmiten emociones, que son los que nos gustan leer y que son fuentes no sacerdotales. Puede ser la tradición oral que después se hace escrita, ¿no? Que es un saber más general. O, bueno, tiene otra fuente que no es estrictamente sacerdotal, que tiene la tendencia a ser más metódica. Entonces, de ahí todas estas cosas con lo del hombre y de la costilla y de que estaba solo. Esa es la diferencia entre los claro, dos. Entonces, lo que vos mencionás es el segundo relato, que es un relato mucho más humano, mucho más vívido. El capítulo 1 hace la secuencia del 1 al 7 y terminó. El primer capítulo es muy estructurado, tiene un objetivo claro, que es conectar la semana de 7 días, conectar el Shabbat con la creación. Entonces, hay un objetivo. Hay reposo, el objetivo. Claro, hay una teología. El remate, el séptimo, si vos 7, bueno, el clímax, ¿cuál es? El último. Entonces, es un relato que hace una midrash, que ya vamos a hablar lo que es, de un relato de la creación con algo que ya era patrimonio del judaísmo o del pueblo hebreo, que era el Shabbat y la estructuración. Entonces, funde eso y tenemos un relato de una creación en 7 días donde Dios trabaja y descansa. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñar al pueblo una verdad que tiene que ver con guardar el día de reposo. Ahora, eso ya en sí es una estructura. Se da cuenta que es algo complejo, que posiblemente es una fusión de una historia de la creación donde aparece, y sí, se creó el cielo, se creó el sol, se creó la luna, se crearon las bestias, ¿no? Se creó el hombre, es obvio, se crearon las plantas, ¿no? Hay una secuencia. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el Shabbat. Y esa cuestión de que, bueno, el Shabbat viene de la ley, fue dado por Dios, es la base del calendario hebreo, y entonces en algún momento hay como una fusión y tenemos una creación de 7 días. ¿Está bien? Entonces, hay dos temas. Esto posiblemente sea una fusión. Y con esta fusión estoy hablando de la Midrash, pero para que ustedes entiendan lo que es la Midrash tengo que hablar de la hermenéutica. Vamos a la hermenéutica. Niveles de interpretación del texto bíblico. ¿Cuántos son? Son 4. No agota todo el tema, sino simplemente es un aspecto, que es el aspecto de cuando voy a hacer un texto bíblico,
tengo como 4 avenidas. Bien. Que son paralelas. ¿Sí? La primera, esto se llama en hebreos pardés, ¿no? Para que ustedes se acuerden, pardés son las siglas de 4 letras, la P, que es el primer nivel, que se llama pshat. Pshat es simple, en hebreo, algo simple. Es sentido literal, Bien. es sentido directo. Lo que leo ¿sí? es lo que... leo, el significado días, de esas palabras. ¿Sí? Está hablando de una semana, o de, no de una semana, pero de 7 días. ¿no? Está hablando de algo concreto, de lo que está diciendo el texto. Bien. Esto es lo que sigue, digamos, es la base de la hermenéutica protestante. Ahora, es la hermenéutica que es también una persona que lee por primera vez un texto. Exactamente. ¿No? Es la que entiende uno lo que tiende. lee. Claro, cuando uno es más concreto, ¿sí? Cuando uno es de pensamiento más concreto, es lo único que va a leer. Claro. No lo primero, lo único que va a leer. Yo leo lo que está ahí. Ahora, esa es la primera avenida. Es importante. Yo diría que siempre hay que transitarla. Nunca la podemos cancelar por las otras. Pero yo puedo transitar por los 4 niveles. Entonces esto genera una diversidad que a veces es compleja de manejar, porque uno tendría la tendencia a decir, bueno, o es una avenida o la otra. No. Podemos ir por las 4. Tiene que haber una armonía. Si yo quiero llegar a una conclusión, no me puedo quedar quizás con una, sí, quizás con 2. Quizás hay un texto que no tiene las 4 avenidas, ¿no? O yo no las quiero explorar. Pero nunca puedo dejar de explorar esta primera, que es sentido literal, sentido directo, ¿no? Más simple. Muchos textos tienen ese sentido y no tienen más nada. Bien. ¿No? Ahora, hay un segundo nivel que se llama remes, pardés, la P de pshat, simple, remes, que tiene que ver con insinuar algo. Que tiene que ver con el significado quizás metafórico, ¿no? Una metáfora tiene 2 significados quizás, o una parábola. El sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y vinieron las aves del cielo. Pero yo sé que la persona me está enseñando otra cosa. Si yo voy al nivel más simple, Si hubo un sembrador que fue a sembrar y sembró, y las aves son las aves. Entonces, ahí tengo un significado simple, ¿no? Hay aves, hay sembrador, es una imagen de la agricultura cotidiana. Las personas que tienen un pensamiento concreto se quedan con eso solo. Se van a su casa y no entendieron. Qué bonito el sembrador y qué bonito el sembrador, todo muy lindo, pero eso ya lo sabía. Está describiendo algo que es cotidiano. Ahora, hay una metáfora, hay una parábola que ya sí o sí tiene como mínimo 2 sentidos. El segundo sentido es este. Está bien, yo puedo hacer una traslación, ¿no? Esa traslación de lo real a lo figurado, y bueno, ¿quién es el ave? Es el maligno que viene y se come la semilla. ¿Pero qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, es la enseñanza. ¿Quién es el sembrador? Y el que lleva la palabra. ¿Y cuál es el campo? Y el campo es mi vida, mi corazón, mi mente, que puede estar endurecida, puede estar entre espinos, ¿no? Y todo eso es el 2. O eso, ahí ya te pasaste a la tercera. No, bueno, es el 2. Así todavía, ese sería el 2, pero también puede haber más. Porque de ahí yo llego al 3, que en realidad es el 4, pero yo lo voy a adelantar. El tercero es el significado de misterio, que es sod, ¿no? Misterio, secreto, que puede ser que esas parábolas a su vez tengan una segunda lectura. ¿Está bien? Hay más puede tener una primera lectura media obvia, que en el caso del Evangelio está explicada, porque el propio texto de Mateo explica la parábola, da una explicación, pero puede dar un sentido más profundo. ¿Está bien? Ese es el tercero, cuando yo busco un significado oculto o más profundo, y ahí puede ser de distintos tipos de ocultamiento. Si yo tengo acceso al texto original en hebreo, que es lo que pasa mucho en el judaísmo, yo puedo ver las letras, yo puedo ver un montón de cosas que me dan secretos de otra índole. Por ejemplo, si yo cuento el valor numérico, la gematría, ¿no? Claro, nosotros no usamos mucho, pero la Biblia tiene mucha gematría. Por algo la creación es de 7 días, no es de 8 ni de 5, ¿no? Por eso en Apocalipsis y en el Nuevo Testamento y en los profetas encontramos números, ¿o no? Claro, y los números tienen un mensaje. 40, ¿no? 3. 40, 10. Entonces ahí hay o maneras de escribir algo que es muy similar a otras palabras, entonces, pero que en el español no tienen ningún sentido. Entonces hay un sod ahí, hay un secreto y hay un mensaje secreto a través del valor numérico o el número en sí.
¿no? De hecho, inclusive las parábolas tienen por objetivo acercarme al misterio del reino de los cielos, ¿no? El misterio del reino de los cielos. Pero el misterio no está en la parábola, pero me dice, mirá, el reino de los cielos tiene una dimensión de misterio. Entonces no se puede predicar en el pshat. Entonces esto medio que rompe un poco nuestra cabeza, estamos acostumbrados, pero o sea, el evangelio o el reino de los cielos tiene que entenderse en las 4 dimensiones. Porque si no. Has hablado de 3. Bueno, porque si no, Yeshua solamente hablaría en el sentido más liviano, en el sentido más directo. ¿Por qué usa parábolas? Y porque tiene que hacer distinción entre incrédulos y crédulos. Tiene que hablarle a personas que van a ver y no van a entender, como dice el texto. ¿No? Tienen oídos, pero no oyen. Entonces es una verdad velada, una verdad que no es para todos. Entonces no puede ser pshat. Necesita un remes, necesita un sod. ¿Está bien? Estos son 3 niveles. Perdón, pero solo quería decir que incluso Jesús, en una de las parábolas, creo que es esta, les habló aparte y les dijo, miren, se las explico. Exacto. Esto es, a ustedes les he dado entender los misterios de los reinos del reino de los cielos, pero no a todos. Va a la otra avenida que no había ido al misterio, va y se las revela a los discípulos. Claro, sí. Entonces tenemos la verdad, o sea, la verdad, digamos, literal, que es el sembrador. Tenemos un remes, lo que insinúa, y a su vez podemos tener un sod. Hay niveles de interpretación que se puede ir más profundo cuando uno quiera. Cuanto más arriba, es más peligroso, porque uno está más en el aire y más lejos del significado original. Entonces, todo esto se tiene que hacer en un contexto. Entonces hay reglas, ¿sí? Hay reglas para para no divagar. Porque esto, que es lo que hemos estudiado un poco en la primera clase de hermenéutica. Como que hay con las reglas del contexto. Es como un barrilete, un cometa que si yo no lo tengo atado, se va. Se puede ir a cualquier lado. Por ejemplo, el sod ha sido muy usado en el misticismo. En el misticismo judío, la Kabbalah. ¿Sí? Mezcla conceptos, pero tiene una componente muy grande. Hay gente que lo maneja, que habla. La gematría, o sea, la Biblia tiene gematría, pero la gematría usada de una forma abusiva, empezó a buscar reglas que, dicho, digamos, en criollo puede ser tirada de los pelos, ¿no? Si, esta palabra equivale numéricamente a tanto, ¿no? ¿Qué pasa? En hebreo, las letras son números también, no tenían números los hebreos. Entonces, por ejemplo, la A vale 1, por ejemplo, en nuestro abecedario. La B vale 2, la C vale 3. Así pasa con las letras hebreas. Entonces, cada palabra es un número. Bien. Entonces, a partir de ahí se hace una relectura de la Biblia a partir de la gematría. ¿Entendés? Entonces, son niveles. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y nunca serios. Perder los pies en la tierra. Igual. ¿No? Podemos ir y venir, tenemos que entenderlo porque la Biblia, a su vez, hay interpretación y se sube y se baja. Pero, la tendencia, si yo me quedo muy arriba, es perder contacto con la realidad y terminar en otra cosa, ¿no? Sí, el cuarto nivel es el nivel quizás más importante, que es el drash, de Pardés, la letra D, que se llama drash. Drash tiene que ver con asociar o buscar, o perseguir algo. De ahí la palabra midrash. Midrash es hacer algo con asociación o a partir de una asociación. Que cuando yo busco entender un texto mirando al costado, con reglas, ¿sí? Por ejemplo, por palabras claves que me conectan. Cuando yo detecto palabras clave en un texto y encuentro palabras claves en otro, puedo hacer alguna asociación, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo hace una midrash de la justificación por la fe de Abraham. Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Palabras clave. Justicia y fe, en eso que creyó, ¿no? Entonces hay 2 conceptos. Y hay un concepto en Habacuc, capítulo 2, versículo 4 creo, que es, mas el justo por la fe vivirá. Ahí tenemos justo, justicia, y tenemos fe. ¿Sí? Entonces tenemos 2 palabras que están en las 2 secuencias. ¿Sí? El apóstol Pablo va a hacer una midrash, va a conectar y va a hacer de eso una interpretación para validar el evangelio predicado entre los gentiles o la justificación por la fe de los gentiles. Claro. Entonces, ahora, en eso hay un camino, porque la midrash significa a partir
de un texto interpreto el otro, o interpreto uno y otro, o también si eso lo combino con otra idea de la hermenéutica que se llama Hekesh. ¿Qué es el Hekesh? El Hekesh viene después de esto y son principios de interpretación. Es como la hermenéutica de Hillel. Hillel es el abuelo de Gamaliel. Gamaliel aparece en el Nuevo Testamento. Empieza a reglamentar métodos de hermenéutica o estructuras hermenéuticas. La Biblia tiene estructuras hermenéuticas. Textos que están estructurados. ¿Sí? Yo les voy a explicar y va a ser muy fácil de entender. Entonces, el Nuevo Testamento en muchos casos es hermenéutica del Antiguo. El Nuevo Testamento se construye en gran parte como hermenéutica del Antiguo. Bien. ¿Y cómo hacían hermenéutica? Pablo, Yeshua, los apóstoles. Hacían hermenéutica, ¿cómo se hacía en esa época? Con los principios de Hillel, que después Ismael los va a dar la forma final, pero que son una serie de reglas que tienen que ver con cómo hacer Midrash, ¿no? Entonces, una forma de ella es el Hekesh, que es golpear, la idea es golpear dos piedras. Cuando yo golpeo dos piedras, sale un sonido. Entonces quiere decir que si vos golpeás dos textos que tienen relación, podés llegar a un tercer concepto. Tengo el concepto A, el concepto B, están ligados los dos conceptos. Me hablan de cosas que yo puedo juntar, no puedo golpear cualquier cosa. Pero si yo los uno, con la expertise de la hermenéutica, puedo llegar a un tercer concepto. Y lo que hace Pablo. Abraham, que es contado su fe, se cuenta por justicia antes de ser circuncidado, ¿no? Antes de la ley. Antes de él ser circuncidado, la circuncisión de Abraham se entiende como su introducción en una vida de ley con Dios, digamos. Eso también es interpretado, ¿no? Pero bueno. Y lo que dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Él de eso golpea, contextualiza, pone un poco de condimentos y llega a que Dios justifica por la fe a los gentiles. Porque Abraham, siendo, entre comillas, un gentil, porque todavía no estaba circuncidado, tuvo fe en la promesa de Dios y creyó y fue contado por justicia. Ahora, lo que dice Habacuc no es exactamente eso. Dice, el justo por la fe vivirá. Traducido, el justo en su fidelidad vivirá. No es lo mismo, porque el justo viene primero, el justo tiene fidelidad y entonces vive. Pero el apóstol Pablo vino de 10. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, esto es como el orden de los factores no altera el producto. Fíjense, para un matemático, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Pone la justicia después y la fe al primero. Intercambia. Tengo fe y Dios me justifica. Ahora no dice que la persona es justa, que es justificada, que no es lo mismo. Pero ahí está el concepto nuevo. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un Dios versátil y que la justificación por la fe funciona como una moratoria. Por ejemplo, acá en Argentina se implementó la moratoria de la jubilación. Entre otras. Moratorias, ¿no? Entonces vos no tenías los años para... Por más moratorias... Sí, ahora se cerró. No tenías los años para jubilarte. Pero te jubilás igual porque a futuro vos vas a pagar los años. ¿Cómo era? Si a vos te correspondía la mínima, que era 100 pesos, te daban 80 y esos 20 es para pagar lo que a vos estás debiendo. Entonces, en algún momento, vos sí vas a tener 100 y vas a ser un jubilado de hecho y derecho. Mientras tanto, el que entró así no es justo, pero es justificado. No es justo porque cumplió porque no hizo lo que todos los años. hacer, llegó cerca, pero no llegó. Pero el Estado, que vendría a ser Dios, lo justifica como diciendo, bueno, yo pongo el resto hasta que vos llegues. Entonces esto es interesante porque es algo dinámico, porque ahí viene el rebote de esa doctrina, que es, buenísimo, Abraham fue justificado por la fe. ¿Siempre? No, porque después fue circuncidado y después Dios va a decir, yo voy a mantener mi pacto con Abraham, le va a decir a su hijo Isaac, porque él fue fiel. Entonces él creció de esa condición de justificado y fue pasando hasta ser justo. Vamos a encontrar la misma aplicación de Habacuc con un sentido más fiel al original de Habacuc en Hebreos, por ejemplo, en otros textos. Entonces, hay otros textos del Nuevo Testamento que usan Habacuc, pero con otro sentido. Con otro sentido. Con el sentido más fiel al original. Claro. La por fidelidad ejemplo, no la... Exacto. ¿Por qué? Porque él está hablando a creyentes, por ejemplo, el libro de Hebreos. Se entiende que fue escrito a creyentes hebreos.
que no estaban con la historia de la justificación porque ellos ya venían con Dios en un camino largo. Entonces, para ellos no vale la moratoria y le dice, el justo por la fe vivirá y el que retrocediere no agradará a mi alma. Fidelidad. Fidelidad. Es como una marcha de un auto. Cuando uno está en primera, la marcha de un auto es potencia, ¿no? Potencia en física es fuerza por velocidad. Ahí le salió el ¿Está bien? ingeniero. Salió de adentro. Si mal no me acuerdo. Manténganse ahí. Corríjanme. No se Bueno, nos vayan. los que manejan fuerza por velocidad, la potencia del auto es la misma, pero yo quiero Llega un más punto. potencia o más velocidad. Entonces, al principio, cuando estoy arrancando, necesito mucha fuerza y poca velocidad. Por eso la primera es una de arranque. Es más fuerte. Mucha fuerza y poca velocidad. Ahora, la quinta es pura velocidad y poca fuerza. Sí. Entonces, yo tengo cambio de marchas y voy pasando. Ahora la traemos A la fe. esta analogía, este remes o esta midrash. Al principio es gracia y justificación, Ujú. ¿sí? Y al final Dios espera que sea justicia. Fidelidad. Ujú. Porque eso es la Biblia, ¿o no? Sería lo normal. Porque hay lo que lógico. correr la carrera de la fe, no hay que estar parado en la Esperando. justificación. Ujú. Porque la carrera de la fe es yo estoy parado, la gracia de Dios me pone en carrera, Ujú. es la me gracia de toca Dios me correr. pone el chaleco, me dice vos tenés el número tal, va a correr la maratón, yo te pago la inscripción, ¿no? Se paga, y empezá a correr. Ahora, bueno, si la persona se queda parada, Dice corran con perseverancia. La corre, carrera o sea, que tenemos la por delante. Biblia que te dice sos justificado te va a empezar a decir, no, pará, se supone que era para que corres. Y librate del Está- peso. y andá librate del soltando peso. el peso porque Entonces, si no soltás el peso no llegás. Entonces, está bueno porque el mismo texto de Habacuc, Pablo lo trae para la condición inicial de la fe, Hebreos y el- lo pone. y Habacuc no hablaba del inicio de la fe, hablaba de una condición de otro contexto original. Entonces, cuando yo quiero ir a Habacuc, y ahí está bueno, voy a hacer un estudio del libro Habacuc, voy a estudiar Habacuc, es una de mis Desafíos. deudas para este año, porque ya hicimos el estudio de Habacuc, pero está en audio porque queremos grabarlo. Es hermoso el libro de Habacuc, es súper actual, también tiene sus estructuras y sus cosas internas, Ujú. ¿no? Es muy interesante. Y entonces me da un concepto donde la fe es correr. Porque Habacuc me dice, el que lee la visión es una visión, es para correr, es para moverse, porque es un tiempo de moverse, y es un tiempo donde hay que ser fiel a Dios. Porque había una dificultad que eran los asirios que estaban viniendo, etcétera, etcétera. Entonces, la visión se da para ese contexto. Ahora, haciendo hermenéutica, podemos expandir o tomar prestado, ampliar, y esa verdad, sin herirla o sin, digamos, destruirla, pero sí jugando un poco, el apóstol Pablo le agrega otros ingredientes y llega a otra conclusión. Ahora, cuando yo voy a dar un curso de Habacuc, no puedo decir que Habacuc está enseñando Está diciendo la salvación por la fe, justificación por gracia. Claro. Porque no lo está diciendo. No lo está diciendo. Lo está diciendo Claro. Pablo. Ujú. Con un retrabajo del texto vía Midrash, vía hermenéutica hebrea. Entonces, eso está bien. La Biblia, o sea, si eso estuviera mal, cerremos la Biblia, porque la Biblia se construye a través de eso. O sea que Pablo tenía razón. No, Pablo hace una Midrash y otros hacen otras Midrash. Ujú. Y Santiago le va a salir a responder. Y esto me encanta de la Biblia, porque la Biblia no tiene una sola línea Lineal. editorial. No es lineal. No es todos tenemos que pensar lo mismo. Ujú. Santiago va a decir, bueno, la fe sin obra está muerta. Todo muy lindo, pero la fe sin obra está muerta. ¿Qué quiere decir? Es esto mismo. Importante. Son los dos costados. Dios de la- recibe a la persona que tiene, y esto es judaísmo puro, que tiene, en hebreo se llama kavaná, intención del corazón, pero no tiene obras. Ujú. El hijo pródigo tiene la intención de volver al padre, pero está sucio, desnudo y no tiene obras. ¿El padre lo recibe? Sí. Eso es Pablo. Ujú. Ahora, ¿qué pasa al día siguiente? ¿No? Yo siempre hago esta cuestión. ¿Cómo sigue la parábola del hijo pródigo? Hubo fiesta, hubo anillo, becerro gordo, el ¿Y hijo después? mayor. Y el día siguiente, ¿qué hizo? ¿A qué hora se levantó el hijo pródigo? Otra vez pidió darme Otra lo que me vez, toca. no, se levantó temprano, se bañó y se puso al lado de los jornaleros. Pero, Y el padre le va a decir, bueno, sí, aprendé con los jornaleros, pero después te quiero de manager, pero hacer escuela. O sea, pagar el precio. Es lo que se entiende, lo que uno esperaría. Ahora, si el hijo pródigo se levanta a las 10 y se che, decirle a la mucama que me traiga el desayuno a la cama y empieza a vivir como un dandy, yo creo que no es el sentido de la parábola, Ujú. ¿no?
O el padre de Medes lo va a terminar echando, digamos. O el hermano. No creo que el hermano lo agarre y lo termina. El hermano que Pero bueno, tiene ganas. esto es algo muy interesante y hago el gancho. Dentro de la Midrash hay dos Midrash. Midrash Agadá, que es una Midrash parabólica, de parábolas. Por ejemplo, esta. ¿No? ¿Hay enseñanza? Sí, hay mucha enseñanza. Pero es una enseñanza más de moral, como una moraleja de una fábula. Es algo para aprender, es algo para inspirar. No es algo legal, no es una enseñanza legal. Y el judaísmo es mucho de esto. ¿Es legal o no es legal? ¿No? Entonces, la Midrash Agadá tiene que ver con la Midrash del relato, sería una traducción, que el relato tiene una moral, tiene una enseñanza. Explica quizás mejor cosas que están en la Biblia y la enseñanza, digamos, por un ejemplo, siempre es muy didáctica, por eso Yeshua enseñaba por parábolas. Y la otra es la Midrash Alajá. Alajá significa caminada, ¿sí? De alaj, ¿no? La raíz hebrea es un verbo, caminar, andar. Y esto también es muy importante cuando se hace una asociación de textos para decidir sobre un tema, pero ahí sí ya tiene un carácter más de ordenanza. Esperamos que se haga esto, ¿no? Nuestra línea es esta. El rabino dice esto, por esto se llega a esta conclusión y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Midrash Alajá tiene un peso de mandamiento. No tanto de mandamiento, porque en la Torá tenemos, por ejemplo, nosotros traducimos, ustedes se acuerdan del Salmo 119. Esto es algo muy interesante. Si ustedes se acuerdan, ¿de qué se acuerdan del Salmo 119? La palabra todo el Salmo. Sí, pero habla con muchas repeticiones. Dice tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, tu ley. Y va cambiando. Y dice que parece que se aburre, para no aburrir tanto, va cambiando. Va cambiando todo el tiempo, sí. Sinónimos. Dice, bueno, son sinónimos. Bueno, no son tan sinónimos. ¡Apa! Entonces, ahí, cuando uno va a las escrituras, y sobre todo a la Torah, encuentra todas esas palabras, y uno encuentra que hay niveles. Y está bueno estudiar y entender. Preceptos que claro, mandamientos es lo que está más arriba, misbot se llama, mandamientos, y tiene que ver con de Dios al hombre, y Dios es el que cobra, ¿no? O sea, si no obedeces, el que cobra es Dios, digamos. O sea, de Dios al hombre. Bueno, gran parte de los 10 mandamientos, son los mandamientos más fuertes. Pero después están los mishpatim, que son sentencias, que a veces tienen que ver con la vida cotidiana. Vos tenés que indemnizar si, no sé, si le dañaste el burro, ahora sea si le chocaste el auto, o sea, y la Torá tiene que ver con eso. Si le robaste o si le mataste un animal, ¿cuánta es la indemnización? Claro, eso tiene que ver con lo horizontal. Entonces, sentencias, ordenanzas. Hombre, problemas. Estatutos, por ejemplo, los estatutos que tienen que ver con el calendario bíblico, cuestiones que a veces no tienen una lógica, una cuestión legal. Sino estatutos. O sea, el Shabbat es mandamiento, pero las fiestas u otras cuestiones son cosas establecidas por la jurisprudencia, derecho consuetudinario. No hay una lógica. Si yo te mato el burro o el novillo, tiene una lógica. Te estoy haciendo un daño directo. Ahora hay otros mandamientos que son los hukim, que son estatutos que no tienen esa lógica, tienen otra lógica. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo. ¿Sí? Preceptos, bueno, hay como niveles y algunos deben ser más fuertes que otros y algunos tienen mayor implicancia que otros. Algunos tienen pena de muerte y otro es lavate y al atardecer ya estás limpio, ¿no? No es lo mismo matar a una persona que comer cerdo para un judío. O sea, ¿no? Okay. Hay distintas penalidades. Ahora, y hay distintos juicios y hay cosas que es directo y hay cosas que se interpretan. Si una persona estudia el Salmo 119 sí. y empieza a pensar esto que vos estás diciendo, ¿cómo hace para descubrir lo que significa cada palabra? ¿A dónde va? ¿Qué tipo de libro? ¿Un comentario bíblico? Hay comentarios bíblicos. ¿Una Biblia textual tendría que buscar? ¿Qué quiero ayuda a un sí, bueno, alguna Biblia que tenga algún tipo de información en ese sentido, comentarios bíblicos. La concordancia Strong es el ABC para ir a buscar las palabras en hebreo, pero hay que saber llegar a ellas. Ajá. Pero se puede uno profundizar, digamos. Sí, como estudiante, ¿dónde puedo yo? Y hay literatura, ahora hay también material en internet, pero no es un camino lineal. No, es muy difícil. A veces hay poca literatura en español que cumpla porque ese segmento uno está entre lo cristiano y lo judío. ¿Sí? Uno puede encontrar cosas judías y va a bueno, hoy se compra por internet, pero
a una gran biblioteca, por ejemplo en Buenos Aires, va a encontrar material judío, porque quizás no es lo que uno está buscando. Hay material que es judío mesiánico, que es poco, donde el que va a escribir es alguien que tiene una fe mesiánica, o sea, que cree en Yeshua como el Mesías. Pero soy judío, entonces está como a mitad de camino. Pero hay muy poco movimiento, o sea, muy poco escrito en español. Yo me formé mucho con material en portugués, que hay un poco más, y si no, tenés que ir al inglés. Bien. Entonces, hay un bache ahí. Entonces, hay un camino para seguir, pero sería entonces, y donde yo, por ejemplo, yo estoy parado, ¿dónde estoy parado? Estoy parado entre el judío mesiánico y el cristiano. ¿Está bien? Y estoy en español, pero obviamente lo que nosotros enseñamos todavía no tenemos nada, ningún material escrito. Y bueno... pero algún día lo puedes publicar. Claro, pero no? Es un océano de información y de cosas. Pero hoy hay más herramientas que antes. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y se encuentran... Bueno, una gran tarea que nosotros hemos visto con mi esposa es que algunos libros se tendrían que traducir al español. Hay mucho material muy producido en Israel, producido en la diáspora de judaísmo mesiánico, que es muy rico y acerca de una forma sencilla. Claro. No para convencer, digamos, desde lo teológico, sino para enriquecer desde lo hermenéutico, ¿no? Porque el punto acá es eso.